Muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria del Consejo General. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción tercera del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz y los artículos 9, numeral 1, incisos A, B y C, y 13, numeral 1, inciso B, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta sesión. Concurre la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe en su carácter de secretario ejecutivo de este organismo, fungiendo como secretario del Consejo General. Señor secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. Con mucho gusto, señor presidente. Buenas tardes a todas y todos. Sesión extraordinaria, martes 22 de enero de 2019. Si me lo permite, señor presidente, antes de pasar lista de asistencia, quiero dar cuenta del oficio OPLE diagonal CEEBZ diagonal 007 diagonal 2019 que fue presentado en la presidencia del Consejo General el día de ayer, lunes 21 de enero del año en curso, mediante el cual la consejera electoral Eva Barrientos Cepeda informa que por cuestiones personales no podrá asistir a la presente sesión extraordinaria. Con esa previsión procedo a verificar la existencia del quórum. Consejeras y consejeros electorales: Tania Celina Vázquez Muñoz. Gracias. Juan Manuel Vázquez Barajas. Gracias. Roberto López Pérez. Gracias. Mabel Aceret Hernández Meneses. Gracias. Quintín Antardo Varganes Escandón. Gracias. Presidente José Alejandro Bonilla. Presente. Gracias. Así también hago constar la presencia de los representantes de los partidos políticos. Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. Gracias. De la Revolución Democrática, Sergio Antonio Cadena Martínez. Gracias. Del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. Gracias. Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. Gracias. Movimiento Ciudadano, Froilán Ramírez Lara. Gracias. Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando. Presente. Gracias. Servidor secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes 13 integrantes del Consejo General porque existe quórum para sesionar, señor presidente. Gracias, señor secretario. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta sesión extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso B, y 20, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúa con la sesión, señor secretario. Con gusto, señor presidente. El primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día mismo, que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. Número 1, lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día. Número 2, proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo por el que se aprueba el informe de la gestión financiera del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2018. Número 3 es también un proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo por el que se aprueba el calendario de sesiones ordinarias del Consejo General para el año 2019. El número 4 es el proyecto de acuerdo del Consejo General de esta institución por el que, con base en la atribución que le otorga la fracción 33 del artículo 108 del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación a las consultas formuladas por los ciudadanos Freddy Marcos Valor, otrora representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, y Froilán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, ambos ante este Consejo General. Es el proyecto de orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor secretario, consulte en votación su aprobación. Con gusto consulto a las consejeras y consejeros electorales presentes si se aprueba el proyecto de orden del día. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado en sus términos por unanimidad, señor presidente. Si me lo permite, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 24 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, solicito se consulte la dispensa de lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión que han sido previamente circulados. Integrantes del Consejo General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor secretario. Consulte en votación su aprobación, señor secretario. Justo pregunto a las consejeras y consejeros electorales sobre la dispensa solicitada por esta secretaría. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobada la misma por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. Con gusto. Es el punto número 2, es el proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo por el que se aprueba el informe de la gestión financiera del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2018.
Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto ha sido circulado. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que en su caso soliciten el uso de la voz en este punto del orden del día. Consulte si hay alguna intervención. Consulto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes, señor presidente. Señor secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Con gusto, consulto a las consejeras y consejeros electorales presentes si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General de esta institución por el que se aprueba el informe de la gestión financiera del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2018. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Gracias. Es aprobado en sus términos por unanimidad, señor presidente. Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. Con gusto, ese punto número 3 es el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el calendario de sesiones ordinarias del Consejo General para el año 2019. Señoras y señores, consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, se abre lista de oradores en este punto para quienes desee hacer uso de la palabra. Señor secretario, consulte si hay alguna participación en este tema sobre el calendario de sesiones. Con gusto pregunto a los integrantes del Consejo. Informo que no hay solicitudes, señor presidente. Consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Con gusto pregunto a las consejeras y consejeros electorales presentes si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el calendario de sesiones ordinarias del Consejo General para el año 2019. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Le informo, señor presidente, que se aprueba por unanimidad en sus términos. Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. Con gusto, ese punto número 4, el proyecto de acuerdo del Consejo General de esta institución, por el que con base en la atribución que le otorga la fracción 33 del artículo 108 del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, se da contestación a las consultas formuladas por los ciudadanos Freddy Marcos Valor Otrora, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, y Froilán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, ambos acreditados ante este Consejo General. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento nuevamente en el artículo 26, numeral 2 de nuestro reglamento de sesiones, se abre lista de oradores para quien desea participar. Señor secretario, consulte si en este punto de la consulta y último punto del orden del día hay alguna participación de los miembros de este consejo. Con gusto pregunto a los integrantes del Consejo. Consejero Quintín, consejero Juan Manuel, representante del Movimiento Ciudadano. ¿Alguien más? En primera ronda tiene el uso de la voz el señor consejero. Bueno, si quiere, porque como es de su tema, variamos el orden. Si nos hace favor, señor representante del Partido Movimiento Ciudadano, adelante. Sí, gracias, consejero presidente. Para entrar en tema del asunto que analizamos en este momento, el proyecto, es necesario precisar los conceptos de elección consecutiva y de reelección. En el caso de la elección consecutiva, es un concepto que se incorpora en la reforma electoral de 2014. Surge para que ciudadanos y ciudadanas tengan derecho de evaluar a sus representantes y en caso de un buen ejercicio del cargo pueda repetir uno o más periodos, lo que pudiera generar que los gobernantes concreten proyectos y se pueda dar continuidad a las iniciativas o acciones planteadas en beneficio de la ciudadanía. Este concepto incorporado, nuevo pero entendible, que se está aplicando actualmente en el país, es el de la elección consecutiva. Ya en el de reelección, como bien lo sostienen en el proyecto que se estudia,
desde 1933 lo tenemos claro y se vino aplicando. Esa es la razón por lo cual nos remitiríamos al considerando 6 de la página 11. A fin de que pueda corregirse del considerando 6, en el segundo párrafo, cuando establece que dice, como es el caso de nuestra entidad federativa, que en el artículo 21 de su Constitución prevé el derecho a la reelección de las y los diputados hasta por 4 periodos consecutivos. Dice, por ello, ambos términos, elección consecutiva y reelección, se utilizan de manera indistinta. La corrección es que en lugar de que diga 4, deben ser 3. Y los diputados hasta por 4 periodos. Es decir, ¿dónde? En la página 11. Porque hay que recordar que para reelegirse se necesita tener un cargo de elección popular. Por eso es que la reelección aquí en este caso sería solo por 3 ocasiones, en lugar de 4, como dice ahí. Se puede estar 4 periodos como elección consecutiva, eso sí, pero no se puede reelegir 4 veces. La lógica ahí se hace presente. Estamos de acuerdo en que el actual presidente municipal en Veracruz no se puede reelegir. No así el regidor y síndico vigentes, que tienen funciones diferentes. Ahora bien, ¿en qué momento nace el derecho para impugnar? ¿Dónde está, nos preguntamos, la trascendencia del acuerdo que recaerá a las consultas que el PRD y Movimiento Ciudadano hizo? Pues que resolverá para los casos en que los ediles duren 4 años en funciones, como lo es ahora, o quizá posteriormente duren los ediles 3 años o menos, como ya se ve venir alguna posible reforma para homologar las elecciones. De ahí la trascendencia de lo que resuelva este Consejo General. Decíamos, ¿en qué momento nace el derecho para impugnar? El primero es cuando en este Consejo se resuelva, se dictamine en sus términos el proyecto de acuerdo que estamos analizando, por no estar conformes con él. En segundo momento, cuando el ciudadano solicita ser postulado ante la autoridad electoral y ésta le contesta que no puede ser postulado en términos de este acuerdo. Son los 2 momentos en que se impugnaría. No obstante lo acertado en la redacción del presente proyecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral tiene una opinión distinta, por lo que Movimiento Ciudadano se reserva el derecho para actuar en la instancia correspondiente y en el momento oportuno. Es cuanto de momento. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el consejero Quintín de Barganes. Adelante.
Muchas gracias, consejero presidente. Bueno, en la primera de las intervenciones del representante de Movimiento Ciudadano, en donde en el considerando texto, página 11, segundo párrafo, menciona, como es caso de nuestra entidad federativa, en el artículo 21 de su Constitución prevé el derecho a la reelección de las y los diputados hasta por 4 periodos consecutivos, pues decir que en términos de lo descrito por el artículo, bueno, de lo establecido por el artículo 21, en mi punto de vista el representante tendría razón. Tendría que decir, como es caso de nuestra entidad federativa, en el artículo 21 de su Constitución prevé el derecho a la elección de las y los diputados hasta por 4 periodos consecutivos, toda vez que el último párrafo del artículo 21 en esos términos lo estipula. Los diputados podrán ser electos, no reelectos, electos hasta por 4 periodos consecutivos. Entonces yo acompañaría lo que comenta el representante, coincido con él. Ahora, la segunda observación es para efectos de la respuesta a la pregunta 12. Dice, si el partido que postuló al síndico o regidor perdió el registro, ¿cualquier partido lo puede postular o incluso puede ser candidato independiente? Ahí la contestación a la consulta sí refiere el caso de que lo proponga, de que lo postule o de que la postule un partido político, pero no prevé el caso o la contestación en el caso de candidaturas independientes. Mi sugerencia sería prever el caso de candidaturas independientes, pero también establecer que la negativa para su registro, para que fuera procedente su registro, nace de la consecutividad en el ejercicio de, toda vez que la misma pregunta está ya calificando al ciudadano o a la ciudadana como síndico o regidor, no como candidato a síndico o candidato a regidor. En ese sentido, la pregunta estaría dando por hecho que ya accedió al ejercicio del poder y la Constitución es clara en mencionar que no existe reelección en el caso de los ayuntamientos que son por 4 años, como es el caso del Estado de Veracruz. Entonces, una vez que accede al ejercicio del poder, automáticamente pierde la posibilidad de contender como candidato para una elección inmediata, consecutiva, de su municipio. Y eso en primer término. Y en segundo lugar, si me permitiese, ya no sería moción para el representante de Movimiento Ciudadano, pero una pregunta. ¿En qué términos, estuve escuchando de manera atenta lo que comentaba de que habría 2 momentos para impugnar este criterio? Uno es a los 4 días de este acuerdo y el segundo es cuando ya una ciudadana o ciudadano optase en proceso electoral por inscribirse como precandidato o precandidata para contender por un cargo de elección popular en el caso de municipios. Ese sería el caso concreto. ¿Hay algún ciudadano, alguna ciudadana que particularmente haya traído la atención de la representación política, de las representaciones políticas que solicitaron la consulta? ¿O la preocupación nace de manera general respecto de los ciudadanos y ciudadanas que están actualmente en ejercicio del poder? Gracias. Muchas gracias. Agotamos la primera ronda y tal vez en segunda ronda, si tiene la respuesta. Concluye la primera ronda el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Adelante. Gracias, presidente. Yo en primer término deseo expresar que acompañaré la propuesta que se nos ha hecho de respuesta a la consulta que han presentado los partidos políticos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, sí hay que destacar 2-3 áreas de oportunidad que tiene el tema. Primero de ellos, es muy claro, lo expresaba el consejero Quintín, en una regulación federal en el artículo 115 constitucional, fracción primera. Esto es, los alcaldes o ediles en lo general se pueden reelegir o estar hasta en 4 ocasiones en un cargo en un ayuntamiento siempre y cuando el periodo de su encargo sea de 3 años. En el caso de Veracruz, la ley electoral y la Constitución en consecuencia establecen que el periodo es de 4 años. Creo que ahí está el debate principal. El debate principal y es el área de oportunidad que tiene el Congreso del Estado de Veracruz. Esto es, ¿qué áreas de oportunidad hay? Me queda claro que hacia 2012, cuando el Congreso del Estado modifica la Constitución local y en consecuencia el Código Electoral para que en 2013 los primeros integrantes de un primer ayuntamiento de 4 años concluyeron en 2017
y estamos en la segunda generación de diles de 4 años que concluirán su encargo en 2021, en ese segundo ejercicio es momento de ver si esa norma es eficaz y eficiente. Mi respuesta es no. Y no es eficaz y no es eficiente porque este órgano electoral, en primer lugar, nos pone en una condición de organizar una elección de diputados en un año y al siguiente año municipal. Él es extremo normativo en Veracruz, que en 2021 habremos de instalar, si no hay reforma legal ni constitucional, 242 consejos electorales, 30 distritales y 212 municipales. ¿Cuál es el área de oportunidad concreta del legislador? Reformar la Constitución del Estado, hacer lo propio de las leyes para que, según mi experiencia electoral, lo ideal, y seguramente mis colegas en la experiencia que todos hemos construido aquí, haya elecciones en Veracruz cada 3 años, en forma concurrente. Esto es, que se puedan elegir a los ayuntamientos y a las diputaciones cada 3 años en forma mucho más ordenada. La segunda área de oportunidad tiene que ver con la eficacia del gasto público y su eficiencia. Tiene que ver que si hacemos elecciones concurrentes, este órgano electoral no tendría que tener presupuestos millonarios cada año para hacer una elección de diputados primero y luego una de carácter municipal. Y voy más allá de ello. ¿Por qué no darle la atribución a los consejos distritales, que son 30, de organizar también las elecciones municipales? Y ahí hay un área de oportunidad, de eficacia y eficiencia del gasto público. Yo estoy totalmente convencido de la profesionalización del servicio público. Creo que la reelección es un mecanismo que premia la eficacia y la eficiencia y puede sancionar a quienes no hagan un buen ejercicio de gobierno. En este sentido, para empezar bien el año, presentaré un voto concurrente con esas áreas de oportunidad que yo vislumbro. En ese sentido, en términos del artículo 33, numeral 7 del reglamento de este Consejo General, presentaré voto concurrente. Es cuanto, presidente. Gracias, señor consejero. Vamos a abrir segunda ronda. Representante del Movimiento Ciudadano. ¿Alguien más en segunda ronda? Adelante, señor representante. Gracias. Para contestar la pregunta del consejero, al analizar la situación como está actualmente, la legislación y quienes están en funciones, Movimiento Ciudadano requiere, no a petición expresa de alguien, sino como una inquietud político-electoral que tenemos, que el Consejo General primero se manifieste, defina, como lo está haciendo en este proyecto de dictamen, para que en la instancia final y en tiempo pueda el regidor o síndico tener certeza en su proyecto. Esa sería la respuesta. Hasta de mi parte, eso es cuanto. Muchas gracias, señor representante. Señor secretario, consulte si hay participaciones en tercera ronda. En tercera ronda consulto a los integrantes del Consejo. Informo que no hay solicitudes, señor presidente. En consecuencia, señor secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo con la modificación que se mencionó aquí en la mesa, por favor. Con gusto, señor presidente. Con la modificación solicitada por el representante del Partido Movimiento Ciudadano en el considerando 6, párrafo segundo, acotada por el consejero Quintín Antardo Varganes, y con las consideraciones expresadas por el mismo consejero en relación a la respuesta a la pregunta número 12, realizada por el Partido Movimiento Ciudadano, y el voto concurrente anunciado por el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Pregunto a las y los consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo iniciado en el punto número 4 del orden del día. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Con esas modificaciones, aprobado por unanimidad, señor presidente. Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. Señor presidente, ha sido agotado el orden del día. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 14:48 del día 22 de enero del año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.